Eh, Vamos a iniciar con una pequeña introducción para los que tal vez no conocen mucho del tema. Y bueno, históricamente esto existe en nuestra legislación desde hace más de una década ya, cuando Panamá empezó el proceso de firma de convenios tributarios, por allá por el año 2009, 2010 empezaron a entrar en aplicación los primeros convenios. Y originalmente el propósito de firmar este tipo de acuerdos con otros países, más allá de los temas estrictamente de impuestos que vemos los profesionales en el día a día cuando tramitamos, por ejemplo, ante la Dirección General de Ingresos, el propósito de esta firma de convenios fue en su momento adaptarnos al estándar existente de la OCDE, que exigía un mínimo de 12 tratados, ya fuese de intercambio de información o de doble tributación, con una cláusula de intercambio de información para ser considerado una jurisdicción cooperante. Panamá llegó a este número, de hecho lo llegó a exceder y actualmente tenemos 17 tratados, pero como es la temática constante de esta materia, tal vez un poco más que incluso que en el derecho tributario local, hay una constante evolución y una incesante subida de la barra que hay que brincar para estar en cumplimiento con los estándares internacionales. Y bueno, posterior a la firma de estos convenios han surgido otras cosas como FATCA, como el Common Reporting Standard, como el instrumento multilateral que se conoce como MLI, que particularmente este último vamos a abordar durante el panel de hoy. Y bueno, por un lado tenemos los convenios, que lo que hacen es limitar la potestad tributaria de los estados contratantes, y por otro lado tenemos a los sujetos tributarios, los contribuyentes, a quienes les aplican estos convenios. O sea, estos dos temas van siempre de la mano. Los convenios se aplican en teoría y práctica a residentes de uno y otros, de uno o ambos estados contratantes. Y no se puede entender la aplicación de un convenio de doble tributación sin el concepto de residente fiscal, que tal vez para efectos nuestros, con el sistema territorial que tenemos, no es algo tan estrictamente relevante, ya que una persona puede estar sujeta a impuestos en Panamá sin ser residente, y el ser residente no implica una tributación adicional o más completa o sobre base mundial versus base local, como es el caso de países que tienen sistemas de renta global, que sí hay una distinción en el tratamiento tributario para un residente versus un no residente, específicamente para efectos fiscales. Dejemos de lado el tema de residencia migratoria, que no siempre coinciden. Y bueno, entonces nos toca entrar a analizar cómo ha sido la dinámica de uno y otro tema, la manera como han interactuado durante los últimos ya casi 15 años que pasó esto a formar parte de nuestro ordenamiento legal. Vamos a abordar una serie de puntos y de preguntas que hemos elaborado como lo que nos parece lo más relevante para exponerles de esta materia. Y vamos a empezar con nuestra panelista Ibelis Bonilla. Ibelis, si nos puedes contar cuál fue el factor más significativo y lo que más influyó en la evolución de la residencia fiscal en Panamá. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente que el tema de la residencia fiscal ha tenido una evolución bastante importante a lo largo de los años. La manera en que inicialmente se veía todo el tema ante la autoridad tributaria pues no es la misma a como se ve hoy día. Desde mi perspectiva y dada la experiencia, pues tuve la oportunidad de estar en la autoridad tributaria. Siento que uno de los temas que mayormente influyó en todo el tema de la residencia fiscal, sin lugar a dudas, fue todo el escándalo y, bueno, a mi consideración mal llamado Panama Papers, toda vez de que Panamá estuvo bajo la lupa y el escrutinio mundial. Y de hecho sentíamos que definitivamente la residencia fiscal tiene un valor sumamente relevante, y otorgar los certificados con un par de documentos que la verdad que no demostraban una mayor presencia o sustancia de una entidad o una persona dentro del país, pues definitivamente que no era aceptable, y pues como país teníamos que evolucionar.
Debido a esta situación y a fin de poder proteger y salvaguardar pues todo el prestigio del país, se tomó la decisión de tal vez poner un poco más estrictas las medidas en cuanto a lo que era su aplicación, toda vez de que la legislación panameña estaba muy acorde con todo el estándar internacional, pero en la práctica sí era necesario tal vez tener una mayor certeza de que definitivamente esa persona, tanto natural o jurídica, efectivamente, pues era considerado como un residente fiscal. De ahí pues surgieron diferentes iniciativas, entre ellas la resolución que fue emitida en el año 2016, mediante la cual se hizo un ajuste al procedimiento. Algunos lo consideran como una reforma, pero desde la perspectiva nuestra y en la práctica consideramos que más bien fue un ajuste. Y también el hecho de que las inspecciones también empezaron a surgir en este tema, toda vez que para la Dirección General de Ingresos era muy importante elevar el prestigio de lo que era el certificado de residencia fiscal y que no se considerara que Panamá pues simplemente emitía este documento a cualquier interesado. Muchas gracias, Iblice. Y entendemos también que la demanda por los certificados de residencia fiscal ha aumentado recientemente. Daniela, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Bueno, es un hecho cierto de que esto es un tema relativamente nuevo. En estos momentos nos estamos enfrentando desde la Dirección General de Ingresos a una alta demanda de solicitudes por residencia fiscal. No obstante, lo creemos que esto sucede por la presión fiscal que se está llevando internacionalmente, en donde, bueno, como nosotros tenemos nuestra renta territorial, pero la gran mayoría tiene la renta mundial, los países están tratando de perseguir a sus nacionales para poder tributar. Entonces, por esta razón, creemos que es por la presión fiscal que ha aumentado la demanda de certificados de residencia fiscal. Actualmente, el 60% de las solicitudes son del Reino de España, o sea que ahí nos podemos dar una idea de cuánta demanda hay en cada país. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, también tenemos situaciones que se han dado en los últimos años que han llevado a nuevas realidades que se deben tomar en consideración y que obviamente pueden estar, y lo vemos, tal vez no tanto en Panamá, pero en otros países sí se ve mucho el tema de los nómadas digitales y demás. Y el teletrabajo es una realidad que hace 5 años no era tan prevalente como lo es ahora. Obviamente no nos referimos a personas que en vez de viajar 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, lo que le pueda tocar llegar a su oficina, sino que personas que se mudan de un país a otro para continuar un trabajo de forma remota sin que haya una suspensión de la relación laboral con su empleador en su país de origen. Lilibet, ¿qué nos puedes comentar sobre la forma en que Panamá ha evaluado las solicitudes de residencia fiscal para personas en modalidad de teletrabajo? Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Bueno, realmente el tema de teletrabajo vino para quedarse. Esto ya es una realidad, esto no va a cambiar, ya es una modalidad de trabajo. Realmente la República de Panamá ha mantenido sus 2 criterios, que mantenemos el criterio de los 183 días y el criterio de la vivienda permanente. Hasta el momento no se han modificado estos dos elementos básicamente, así que los requisitos o los elementos para evaluar la calidad de residente fiscal se han mantenido. Aquí viene el tema, y es que precisamente que son 2. Está la modalidad de los 183 días, es decir, que una persona pase por más de 6 meses en el territorio, por ejemplo, de Panamá, que casualmente por lo menos el Tribunal Administrativo Tributario en varios fallos lo ha denominado criterio primario. Hay que evaluar si esta persona, por temas, por ejemplo, en el caso de teletrabajo, no ha permanecido durante este tiempo o menos de este tiempo, entonces le queda revisar o evaluar el elemento de vivienda, lo que es permanente, que compone básicamente es un tema o apego personal y económico que tenga en la región, en la República de Panamá, básicamente. Se han mantenido estos criterios, por lo cual en el momento de, más que todo cuando vino la pandemia y todas estas modalidades tuvieron un auge, por decirlo así, se hicieron las evaluaciones, o la DGI en su momento se hizo las evaluaciones, precisamente bajo el paraguas de este criterio.
ver que la persona demostrara el vínculo que básicamente tiene con la República de Panamá. Entonces, Panamá realmente no ha emitido unas guías respecto a cómo es el manejo real con lo que es el tema del teletrabajo. La OCDE ha presentado algunas guías respecto pues, a esto, pero básicamente se quedan ahí, guías. Entonces, ¿cuál es el elemento que yo tengo como aplicante o solicitante para que me evalúen una residencia fiscal? Básicamente es que la DGI me evalúe el tema de la vivienda permanente basado en estos dos componentes. Entonces, somos de la posición que realmente pudiera emitir por lo menos conceptos o una mayor amplitud respecto a estas modalidades, precisamente por la movilidad que mantiene una persona en un territorio o por simplemente la modalidad de trabajo o de la calidad de trabajo que mantenga la misma. Muchas gracias, Lilibet. Habiendo abordado esos factores, hay que tener en cuenta también que el concepto de residencia fiscal aplica no solo a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Y obviamente el concepto de permanencia y el número de días no es algo que va a ser un factor al momento de determinar la residencia de una sociedad, que no va a estar moviéndose en avión de un país a otro, obviamente. Irenio, ¿por qué consideran que la sustancia económica es crucial para el otorgamiento de la residencia fiscal de las personas jurídicas? Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer al Tribunal Administrativo por habernos invitado. Saludo pues a los invitados del extranjero, que yo sé que han hecho un esfuerzo por estar aquí, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Para responder la pregunta de Ricardo, bueno, para eso me tengo que remontar por allá por el año 2010, cuando en el Código Fiscal se establece mediante el artículo 762N, donde básicamente define qué es la residencia fiscal en Panamá. Para ser puntual, en cuanto a las personas jurídicas o sociedades, dice, y lo digo muy a la memoria, que son aquellas sociedades constituidas en la República de Panamá, inscritas en el registro público, que tengan medios materiales de dirección y administración, o las sociedades extranjeras, pero que estén inscritas en el registro público y que también demuestren que tienen medios materiales de dirección y administración en la República de Panamá. Dicho esto, yo puedo leer que el legislador en su momento, al haber incorporado esta frase, medios materiales de dirección y administración, busca una sustancia para poder que una empresa sea calificada como residente fiscal de Panamá. Posterior al tema del artículo que fue establecido en el Código Fiscal, se emitieron algunas normas en donde se explaya o se explica un poco más de qué es lo que quisieron decir con medios materiales, y ya ahí entran los factores de que la empresa debe tener personal a disposición, que debe contar con un local para la operación, que debe tener equipos, por ejemplo, y que no basta con que esté inscrita para ser calificada como residente fiscal. Y es ahí donde nosotros en DGI tenemos que filtrar todas las pruebas que nos tienen que presentar para acceder a la residencia fiscal, y muchas veces, pues lamentablemente, notamos que algunos contribuyentes no cumplen con los criterios, ya sea porque son empresas que solamente están inscritas en el registro público, o son empresas que tal vez son simples tenedoras de acciones, y pues pensarán ellos que sí cumplen, pero lamentablemente no. Nosotros en DGI tenemos pues la facultad de poder hacerles inspección ocular, podemos apersonarnos al local, ver qué es lo que tienen, hacer un informe, un acta de inspección, y así entonces recabar todas las pruebas posibles para entonces emitir un acto administrativo aceptando o emitiendo el certificado, o simplemente pues rechazándolo en caso de que no cumpla con los criterios. Claro, no basta con que la sociedad esté inscrita en Panamá, y de hecho puede ser una sociedad extranjera, sí, que cumpla con estas condiciones de sustancia, para darle cierto vínculo a la sociedad con el territorio panameño, al igual que una persona natural.
Ahora, en el caso de las personas naturales, Irenio, ¿pueden calificar como residentes si no cumplen con este criterio de los 183 días, si están menos de esos 183 días en el territorio panameño durante un año? Sí, la respuesta rápida sería que sí puede calificar. Una persona que no tenga más de 183 días puede calificar como residente fiscal. Y ahí también me tengo que remitir a la norma, que también está en el mismo artículo 762N del Código Fiscal, que establece que serán residentes fiscales las personas naturales que hayan permanecido por más de 183 días en el país o en el año inmediatamente anterior, o las que hayan establecido en Panamá su vivienda permanente. Entonces, ya este artículo hasta allí da para mucha interpretación, porque entonces la gente se va a preguntar, bueno, ¿y qué es vivienda permanente? Esta es como que la gran discusión que hasta el día de hoy tenemos con muchos contribuyentes. Y bueno, para seguir en cuanto a lo que me preguntaste, hay otras normas que se emitieron posteriormente para, digamos, ampliar este concepto. Allí entonces por lo menos está la resolución 201-0354 del 2016, que allí sí te define el tema de los días, el tema de la vivienda permanente, el tema del centro de interés familiar, por ejemplo, y habría que evaluar todo ese conjunto de criterios para determinar si la persona cumple o no. Entonces, no es mandatorio que la persona deba permanecer más de 183 días. Y bueno, quizás el legislador da pie a que pueda probar con otros criterios porque, digo, por la naturaleza de las funciones de muchas personas, se tendrán que movilizar mucho. Imagínense, por ejemplo, un piloto o un capitán de barco, lo que sea, tiene que viajar mucho, pero al final su vivienda principal se encuentra en Panamá. Entonces, hay mecanismos, hay formas de probar eso, y de esa manera nosotros podemos otorgarle el certificado de residencia fiscal. Muchas gracias, Irenio. Y con respecto a esos mecanismos, Daniela, ¿qué herramientas tiene la DGI para confirmar si una persona, ya sea natural o jurídica, es residente en Panamá? Más allá de lo formal que obviamente va a constar en el expediente y lo que normalmente presentaría un solicitante que aspira a que se le emita un certificado de residencia fiscal. Bueno, en ciertos casos, siempre evaluamos cada prueba presentada para la solicitud, pero hay ciertos casos que sí requieren irse a inspección. Es una herramienta que nosotros tenemos para poder validar, primero que todo, la vivienda principal de esa persona o las oficinas, si son operativas, de una persona jurídica. De esta forma también nos sirve a nosotros para que conste en acta adicionales pruebas que quiera el contribuyente o el solicitante adjuntar en su momento, o también explicarnos su situación particular, teniendo en cuenta que cada caso es independiente, cada caso es diferente, porque nos estamos metiendo con las vidas de las personas. Otra herramienta que nosotros manejamos mucho desde la Dirección General de Ingresos es el intercambio de información. Ya que, como Irenio lo ha comentado, hay ciertos criterios que tienen que ser probados. Uno de ellos es tener tu principal sistema económico dentro de la República, y por lo general ese suele ser uno de los criterios más difíciles de demostrar o más difíciles de evaluar por parte de la Dirección General de Ingresos. Entonces, en situaciones así hacemos uso del intercambio de información, y esto nos puede revelar información fehaciente de si esa persona tiene su centro económico aquí o es residente fiscal en Panamá, para nosotros luego poder emitir la certificación. Muchas gracias, Daniela. Bueno, hemos visto hasta ahora lo referente a la residencia fiscal y a quienes en principio les aplicaría los convenios que ha firmado Panamá. Con respecto a los convenios en sí, desde la perspectiva de la DGI, Irenio, ¿cómo ha sido el manejo de las acreditaciones de beneficios? El proceso para determinar que una persona, una vez es calificada como residente, ya sea en Panamá, bueno, en el caso nuestro, normalmente sería la persona que es residente en el otro estado a quien le va a aplicar los beneficios. Claro. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, básicamente, pues, es un trámite que el contribuyente tiene que acreditar para que la DGI valide valide la solicitud de aplicación de beneficios. No es un trámite automático,
como quizás se hace en algunas otras latitudes, donde la persona simplemente se aplica el beneficio y ya después el fisco que le haga un seguimiento a ver si una auditoría para ver si en verdad cumplía. Acá el contribuyente tiene que acreditar una serie de documentación para que la DGI verifique y posteriormente valide que le asiste o no el beneficio establecido en el convenio para evitar la doble imposición. Nosotros muchas veces nos topamos con situaciones en donde el contribuyente aporta las pruebas de manera, digamos, muy escueta. Entonces tenemos que recurrir a emitir providencias o autos de saneamiento para que ellos posteriormente entonces nos subsanen. Es un tema que la verdad tenemos mucha carga laboral, tenemos expedientes de varios años y estamos pues haciendo todos los esfuerzos por darle una respuesta al contribuyente. Yo sé que a veces pues los contribuyentes se desesperan un poco, pero bueno, les pedimos pues a ustedes que están aquí y a los que están afuera pues que nos tengan un poco de paciencia, que estamos tratando pues de resolverles pues con lo que tenemos. Muchas gracias, Irene. Y me consta el volumen que siempre ha existido. Sí. Creo que a todos los panelistas no ha cambiado. Nos consta de distintas épocas. El cerro de expediente que está por atender no parece bajar nunca. Sí. Sí, sobre todo, y perdón ahí, que este es un trámite totalmente físico. Entonces, el contribuyente tiene que ir a la DGI, tiene que presentar las pruebas en archivo y correspondencia. De archivo y correspondencia lo hacen llegar al departamento de convenios para posteriormente entonces asignárselo a un abogado para que haga la debida revisión, ¿no? Entonces ahí, y si hay alguna falencia, entonces se emite la providencia para que después se le notifique, después se les da 2 meses. Entonces teníamos una situación con el tema de las prórrogas, porque el contribuyente prácticamente pedía prórrogas ilimitadas. Habían casos de un expediente con 8 prórrogas, pidiendo en cada prórroga 2 meses para presentar esa prueba que se le estaba pidiendo. Y bueno, a raíz de eso, este año se emitió en marzo una resolución limitando la cantidad de prórrogas hasta un máximo de 3 prórrogas de 2 meses cada una. O sea que sumando y restando podrían ser como unos 7 meses, que obviamente pues los 2 meses no se van a contabilizar. Tienes que tomar en cuenta la firma de la resolución, porque nosotros tenemos que admitir la solicitud de prórroga, después tiene que ir a notificaciones y toma ahí un poquito de tiempo, ¿no? Entonces nada más quería pues robarme ese par de minutos para hacer esa precisión. A mí me gustaría agregar algo a lo que tú acabas de comentar, y de hecho veo que es algo que se mantiene en el tiempo. Yo estuve en la autoridad tributaria hasta el año 2019 y en aquel entonces se hizo un análisis de cómo se iba incrementando la solicitud de aplicación de convenios. Hicimos todo ese análisis y ese estudio del año 2010 hasta el 2019. Y definitivamente que era impresionante ver cómo Panamá como país estamos despertando en esta materia, ya que año tras año la cantidad de solicitudes se incrementaban exponencialmente. Sí, es un tema que definitivamente Y se mantiene. requiere trabajo y, bueno, personal también, ¿no? Sí. Ya que es un proceso que no es automática la aplicación ni es automática la revisión. Involucra trabajo y bueno, tiempo. Sobre todo tiempo. Y bueno, una vez se realiza esta revisión de la aplicación, tenemos obviamente el análisis de si aplican o no efectivamente los beneficios que se pretenden aplicar a una determinada transacción. Y más allá del texto mismo del convenio específico y de lo que determine su protocolo, también hay otros elementos interpretativos que se usan en la práctica, como los comentarios a los modelos de convenio de la OCDE y de la ONU. También tenemos el instrumento multilateral o MLI,
Y Belice, ¿nos puedes comentar cómo ha influido esto en la aplicación de los convenios en Panamá? Sí, claro. De hecho, tal como tú lo señalas, al momento de que uno va a aplicar un convenio para evitar la doble imposición, es muy importante no solamente tener en cuenta las disposiciones en sí del tratado, sino que también uno debe revisar el protocolo, el cual forma parte del tratado y que en la mayoría de los casos pues hace una enmienda a dicho tratado. En algunos otros casos también coloca algunas limitaciones adicionales de lo que ya se había acordado a través del tratado, en suma con lo que es los modelos de los comentarios a los modelos. Recordemos que Panamá tiene un modelo de convenio que pudiera llamarse híbrido, toda vez que es una mezcla entre el modelo de las Naciones Unidas y el modelo de la OCDE. Y es un poco complejo en la práctica, pero realmente al momento de analizar estos comentarios nos permite tener una mejor visión de qué es lo que se busca con ese apartado que queremos aplicar, cómo lo debemos interpretar. Si bien es cierto, Panamá no es un país OCDE, pues estos comentarios han sido ampliamente utilizados con el pasar de los años. De hecho, tenemos fallos del Tribunal Administrativo Tributario en donde reconoce la validez académica de estos comentarios. Pero aparte de todo esto, definitivamente tengo que referirme al instrumento multilateral, como tú bien lo preguntabas, Ricardo. Este instrumento lo que hace es una reforma integral de toda la red de convenios. Este instrumento pues viene siendo como un acuerdo multilateral, ya que son muchos los países que son signatarios del mismo, y el mismo tiene su génesis en lo que son las medidas BEPS o estas medidas que fueron acordadas eventualmente por la OCDE para evitar que se diera la erosión de la base imponible. A través del acuerdo multilateral, pues Panamá se comprometió a hacer una enmienda total de toda su red de convenios de los 17 y la misma básicamente estuvo conformada por 3 importantes cambios que fueron: uno, el tema de su protocolo, en donde Panamá a través del instrumento multilateral se comprometió a evitar esas situaciones o a evitar ser partícipe de esa doble no tributación. Recordemos que a veces pues la diferencia de nuestro sistema, que es territorial, versus otros sistemas de fuente mundial, pues pueden crear esta oportunidad de que haya una doble no imposición, y es algo que Panamá está comprometido a través de esta enmienda a su protocolo. También a través del instrumento multilateral se introdujo lo que es la cláusula del propósito principal, la cual también es conocida como el Principal Purpose Test. Y aquí viene la parte un poco complicada, pero al mismo tiempo creo que es bastante bueno tenerlo en cuenta. Una vez usted tiene el convenio, identifica si hay cuál de los artículos es el que corresponde, ya sea un interés, una ganancia de capital, un dividendo. Una vez que usted identifica cuál artículo corresponde a su transacción, puede irse a los comentarios para poder entender mejor esa disposición. También debe revisar el protocolo, pero no debe dejar de lado lo que es la cláusula del propósito principal, porque esta cláusula lo que hace es permitir que la autoridad tributaria, si considera que la transacción tiene como un fin específico el de utilizar el convenio para no pagar impuestos o evadir ese impuesto, pues definitivamente que la autoridad tributaria puede rechazar la aplicación del convenio. Ahora bien, la cláusula del propósito principal está contenida también en un informe que se llama el informe de la acción 6 de BEPS. Este documento está tanto en español como en inglés y este informe es bastante ilustrativo, muestra una serie de ejemplos en donde una transacción puede ser considerada como totalmente viable. Recordemos que a nivel mundial pues el comercio adquiere diferentes formas y entonces este informe lo que hace es dar esa orientación y esa guía para que se pueda identificar cuando esa transacción definitivamente no merece ser rechazada. También que este tipo de cláusula permite una visión un poco más amplia, tanto para nosotros los administrados o contribuyentes, así como también para la autoridad tributaria. Muchas gracias, Belice. Y bueno, siguiendo con el tema del MLI, Lilibet, entendemos que esto modificaría la red de tratados de Panamá y modificaría todos los tratados y ¿desde qué momento se ven modificados? Sí, a ver, Panamá maneja una red de 17 convenios para evitar la doble imposición. 17 de los cuales básicamente había que hacer un análisis para determinar si la otra jurisdicción consideraba o no como un convenio cubierto.
De los 17 convenios, resultan que 15 de ellos, la otra jurisdicción dijo, vamos a modificar las disposiciones a través de este instrumento multilateral, adecuando estos principios internacionales que recoge el paquete BEPS. Básicamente, como lo dijo la licenciada Ibeliz, básicamente se adoptaron las acciones 6, que compone el preámbulo, la inclusión del test del propósito principal, y bueno, básicamente entonces la acción 14 que adecuaba el tema del procedimiento amistoso mutuo. Estas condiciones entonces van a ser modificadas dependiendo de cada jurisdicción. Hay que revisar jurisdicción por jurisdicción. ¿Por qué? Si bien es cierto, esto es un instrumento, una herramienta que permite la modificación de esta red de convenios, ya dijimos que de 17 se van a modificar 15, entonces hay que revisar que la otra jurisdicción entonces también entre en vigencia estas disposiciones. Panamá adoptó este paquete, o básicamente este instrumento, esta herramienta a través de la Ley 170 del 2020, la cual entró a regir o en vigor a partir de marzo del 2021. Sin embargo, hay que revisar jurisdicción por jurisdicción para ver cuándo entran los efectos materiales de estas disposiciones, es decir, cómo es la aplicación de esto a la luz de cada jurisdicción. Para darles un ejemplo, en el caso de España, estas disposiciones entraron a regir a partir del 1 de enero del 2023. Para el caso de México, van a entrar a regir a partir de enero del 2024. Entonces, estas situaciones van a alcanzar a estas jurisdicciones con dependencia de cada jurisdicción como tal. ¿Quiénes quedaron por fuera del juego? Bueno, básicamente quedaron por fuera Italia y República Checa, que fueron las jurisdicciones que dijeron, bueno, yo decido mantener el status quo de mis convenios y no voy entonces a aplicar estas disposiciones del instrumento multilateral. ¿Qué puede pasar? Que posteriormente estas jurisdicciones digan, vamos con el instrumento multilateral y deseo o expreso mi posición pues de modificar pues este convenio que tengo con la República de Panamá. Se puede hacer pues en un futuro. Pero básicamente, ¿qué es lo que hay que revisar? Jurisdicción por jurisdicción para ver cuál es la modificación o cuándo entran en vigor estas disposiciones jurisdicción por jurisdicción, pese a que Panamá entraron estas disposiciones a regir a partir del 2021. Muchas gracias, Lilibet. Y siguiendo con ese tema del MLI y la prueba de propósito principal, ¿qué elementos consideran los panelistas que se deben reunir para que se aplique de forma efectiva? Esta pregunta va para todos lo que deseen aportar. Bueno, yo creo que definitivamente el tema de la sustancia es realmente importante. También de dónde nace toda esa transacción, cuál es su origen. Recordemos que en el caso de Panamá, pues se debe evaluar también la posición geográfica que tiene el país, la cual es muy viable y muy conveniente para hacer transacciones, no solamente en lo que es América, sino inclusive en el resto del mundo entero, ya que somos, como bien decimos, puente del mundo, corazón del universo. Muchas gracias, Elis. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Adelante. ¿Cuáles son los elementos que hay que evaluar? Realmente no hay un listado, un checklist de qué son los componentes o qué forma, qué es lo que yo debo demostrar respecto a la evaluación del Principal Purpose Test. El test del propósito principal básicamente lo compone, es que yo debo demostrarle ante la autoridad tributaria, que es a donde yo solicito la aplicación de estas disposiciones, es que yo razonablemente no estoy abusando las disposiciones del convenio, es decir, que no estoy utilizando los elementos del convenio como un puente solamente para obtener un beneficio de carácter fiscal, es decir, aplicarme las disposiciones o el beneficio fiscal, que es decir, la reducción de la tasa o eliminación de la tasa efectiva. Entonces, viendo estas consideraciones, realmente la legislación local no mantiene, como ya lo he dicho, un checklist, por lo cual hay que hacer una evaluación case by case, caso por caso, y determinar si efectivamente yo no estoy abusando del convenio. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué se compone con esto? Que el solicitante básicamente, o la persona jurídica que va a aplicar estas disposiciones, tiene una carga probatoria más sustanciosa al momento pues de acreditar estas disposiciones. ¿Qué elementos yo puedo ver? Bueno, yo tengo que determinar si efectivamente
la transacción que estoy analizando va más allá de solamente o simplemente obtener un beneficio fiscal. Es decir, yo estoy haciendo esta transacción o esta transacción está compuesta para un beneficio fiscal que es la reducción o la eliminación de la tasa imponible. En adición a esto también hay que evaluar si la transacción tiene o mantiene un carácter realmente económico o tiene un componente económico tangible para las partes que están pues aplicándose las disposiciones del convenio. Y sin dejar al lado de que hay que revisar el tema también del preámbulo, porque resulta que el test del propósito principal es, como ya lo hemos mencionado, es que yo razonablemente debo demostrar que efectivamente no estoy utilizando el convenio de manera abusiva, y en adición entonces va casado con el tema del preámbulo, es decir, el objetivo principal que mantiene el convenio, que es evitar, si bien la doble imposición y buscar la no imposición también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente el preámbulo, el objetivo del convenio se amplió un poco más, por lo cual el concepto de evaluar o de pasar este test de razonabilidad básicamente va casado con los objetos y principales disposiciones que mantiene el preámbulo como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que revisar al momento desde una perspectiva de la parte privada? Les puedo comentar, es que realmente yo tengo que determinar cuáles son los hechos y circunstancias de cada caso. Tengo que hacer un análisis previo para yo poder entonces incluir o determinar todos estos elementos que den fuerza y cuerpo al expediente o a las solicitudes que estamos evaluando, a fin de determinar que efectivamente no se está abusando del convenio, que hay elementos económicos respecto pues, a la transacción que se está evaluando, que realmente no va en contravención del objetivo del convenio como tal, y básicamente es, al final, revisar caso por caso, hecho y circunstancia de cada una de las transacciones. Muchas gracias. Sí, yo también pienso, para complementar lo que dice Lilibet, que definitivamente es muy importante cuando tengamos un convenio que queramos aplicar ese beneficio, ser lo más claro posible, darle a la autoridad tributaria todos esos elementos para que ellos puedan valorar en debida forma la transacción. Porque, ¿qué sucede? En nuestra experiencia, tanto del lado público como privado, tuvimos muchos casos, por ejemplo, cuando estaba en DGI, veía mucho que se presentaban los memoriales, se presentaban algunas pruebas, pero tal vez para esa persona que está evaluando la transacción no está totalmente clara. Recordemos que el comercio puede adoptar muchísimas formas. Y cuando teníamos la oportunidad de analizar el tema, de tal vez conversar con los abogados, ellos nos explicaban la transacción de una manera mucho más sencilla y decíamos, wow, pero si no lo pones en el expediente, si no me aportas las pruebas, si no lo dejas saber en ese memorial, yo tampoco puedo inventar algo, porque tenemos que remitirnos a lo que está en el expediente. Entonces es muy importante también nosotros como abogados orientar a nuestros clientes, tal vez crear un poquito de conciencia. Entiendo que hay muchas empresas que dirán, bueno, es que esta es mi estrategia comercial, no tengo confianza en la DGI, yo no sé qué manejo le vayan a dar, pero realmente nosotros como abogados tenemos un papel fundamental en todo esto. Tenemos que orientarlos y explicarles, porque definitivamente si no le damos toda la explicación de manera clara, sencilla, para que la autoridad tributaria pueda entenderlo, pues pueden presentarse algunas confusiones, ¿no? Así que definitivamente que eso es una recomendación que les puedo dar en cuanto a lo que es la aplicación del convenio, y como bien lo decía Lilibet, es caso por caso, ya que entendemos pues que, como les comentaba, las relaciones de comercio no todas son iguales, no podemos juzgar a una de una forma, ni tampoco sería viable pedir una lista de requisitos puntuales, toda vez que el comercio pues adapta diferentes formas, inclusive en algunos casos hasta se mimetiza, porque tenemos lo que es la economía digital, que pues ha venido a cambiar paradigmas, y toca también nosotros evolucionar con todo este nuevo lanzamiento, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, Evelis. Sí, al final es de suma importancia que al momento de presentar una aplicación de convenios se detalle lo más posible la transacción, a fin de que no quede o que queden la menor cantidad de dudas posibles con respecto al fondo de la transacción misma, y que no se preste para interpretaciones de que puede en efecto ser una transacción que se está haciendo
solo con el propósito de evitar impuestos, más allá de la realidad económica de la empresa que la esté realizando. Y bueno, un último punto que queríamos tratar como panel es con respecto a lo del Pilar 2. Yo nada más iba a acotar algo sobre lo que decían entre Ibeliz y Lilibet, que bueno, yo no lo podría explicar mejor que ellas, pero sí, bueno, teniendo en cuenta que esto nace como el proyecto BEPS, Panamá se acoge a lo más mínimo, entre ellas pues la acción 6, la acción 14, donde la administración sí está viendo ya el tema de la acción 14, que es sobre el procedimiento de acuerdo mutuo. Todavía sí nos falta pues el tema de la acción 6, y que yo considero sí muy relevante de que se vea sobre todo este tipo de quizás algunas guías que se puedan trabajar, o por lo menos que se empiece a discutir este tema para ver qué es lo que se va a dejar para los contribuyentes. Yo sí les recomendaría pues a ustedes que están allá afuera de que quizás desde ya puedan ir haciendo el tema del test de razonabilidad, donde básicamente pues tienes que demostrarle a la administración de que sus estructuras tienen sustancia y que no son que no fueron únicamente hechas con el propósito de beneficiarte de un convenio para evitar la doble imposición. Entonces solamente eso era lo que quería acotar, ya que ellas lo han explicado extraordinariamente bien. Muchas gracias, Ireneo. Y bueno, con respecto a desarrollos más recientes en temas de tributación internacional y aplicación de convenios y demás, Lilibet, si nos puedes comentar sobre el Pilar 2 y cómo, bueno, qué es el Pilar 2, primero que nada, y cómo se vería afectada la aplicación de los convenios que tiene Panamá en función de estas nuevas reglas que han entrado. Bueno, sí, ese es el tema del momento, el tema del Pilar 2, que realmente es un tema muy complejo, que tiene reglas muy complejas, y realmente es un listado de reglas que mantenemos las reglas, me causa mucha gracia, pero es la realidad. Tenemos las reglas, existen los comentarios a las reglas, sacaron unas aclaratorias de las reglas, que son los comentarios a las reglas, y tienen unas guías sobre los comentarios de las reglas, de los comentarios, y así nos vamos. Entonces, esto nunca acaba, ¿no? Pero bueno, básicamente, uno de los componentes que tiene el Pilar 2 están las reglas GloBE como tal, que son las reglas del Income Inclusion Rule o el Under Tax Payment Rule, básicamente. Entonces, estas son las reglas GloBE que componen el Pilar 2. Pero existe también una regla, y enfocándolo básicamente al tema de la aplicación de los convenios, cómo pudiera afectar esto, están las reglas que también son desarrolladas sobre el Subject to Tax Rule, que realmente son unas reglas de sujeción de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es el componente o qué es lo que busca esta regla básicamente? Es adecuar la red de convenios o algunos convenios como tal de países en desarrollo. Hace la aclaración la OCDE que países en desarrollo respecto a ciertos tipos de renta. Básicamente se da el tratamiento a rentas pasivas para que se graben por lo menos a un umbral del 9% estas rentas como tal. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Bueno, esto viene a tratar de modificar la red de convenios a través, o se propone, o ya fueron publicadas, a través de otro instrumento multilateral. Entonces ya no tenemos un instrumento multilateral de BEPS, sino que tenemos el otro a través del STTR, o el Subject to Tax Rule, que básicamente es esto: adecuar estas disposiciones para que la jurisdicción de la fuente pueda tener este derecho de cobrar el impuesto o el diferencial para poder llegar entonces al 9%, que es lo que exige la norma. Entonces, ¿cómo afectarían estos convenios? Bueno, si Panamá decide o si se califica o no para poder entonces adoptar estas nuevas reglas a través de la adopción de otro instrumento multilateral que venga a modificar entonces todas estas redes de convenios, por lo cual, ¿en qué se ve afectado? Bueno,
Básicamente en que las tarifas aplicables que maneja la República de Panamá pudieran ser afectadas y elevarse pues, al mínimo del 9%. Entonces esto va a depender de cuál es la posición que mantenga la República de Panamá frente a esto y la opción que pueda tener del instrumento multilateral que ya fueron publicadas como paquete o como la guía como tal en octubre del presente año. Muchas gracias, Lilibet. Y tal vez algo que hay que tener muy presente con respecto a eso es que conceptualmente un convenio no otorga derechos a un Estado a gravar una transacción, una operación, sino que limita la potestad tributaria de las partes de los firmantes de un convenio. Es decir, si Panamá tiene una tarifa de impuesto de dividendos del 10%, el convenio puede reducirla al porcentaje que se negocie con la contraparte, o puede establecer una tarifa superior a ese 10%, que no implica que Panamá va a gravar con un impuesto mayor ese dividendo que se pague de aquí al otro país. Si la tarifa que establece el convenio es superior a la tarifa que establece nuestro código fiscal, no hay ningún beneficio adicional, no se aplica el convenio y simplemente se pagaría el impuesto bajo las reglas locales, que sería al final más bajo que lo que el convenio permitiría. Y normalmente sucede cuando el país, el otro país, la contraparte, tiene una tarifa superior a la nuestra. Es decir, si no hay un beneficio financiero en reducir la tarifa aplicable, el convenio simplemente no se aplica. Si decimos que se va a establecer una tarifa del 9%, bueno, tal vez ese impuesto del 10% o en caso de otras retenciones del 2,5% no va a verse tan beneficiado con una tarifa, por ejemplo, del 5%, sino del 9%. Pero si tenemos un dividendo, por ejemplo, de fuente extranjera que de por sí tendría una tarifa inferior al 9%, tampoco habría ningún sentido en aplicar el convenio, ya que la misma ley local permitiría una tributación inferior. Y eso no podría implicar que Panamá grave con una tarifa superior a la ya existente en el Código Fiscal, salvo que eso se modifique por vía de la Asamblea en el Código Fiscal. Vuelvo y repito, los convenios no dan potestad tributaria a los estados, más allá de la que su propia ley determina, sino que limita la potestad de las partes contratantes. Es decir, si no hay un beneficio de la aplicación de esa tarifa, de la tarifa, digamos, beneficiosa, no habría ninguna razón para aplicar los convenios. Entonces, podría verse incluso disminuida la aplicación de los mismos, ya que no representarían un beneficio adicional versus lo que ya establece la legislación doméstica. Correcto. Y bueno, además de estos puntos que queríamos nosotros tratar, nos han hecho algunas preguntas los asistentes que creo que conviene abordarlas. La primera es, ¿qué ejemplos pueden darnos para que una empresa sea calificada como residente fiscal bajo los criterios de dirección y administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 762N del Código Fiscal? Tal vez ampliando un poquito más lo que habías abordado tú, Irenio. Sí, claro. Bueno, como había explicado inicialmente, pues la empresa tiene que estar inscrita en el registro público. Esto implica pues que la primera prueba que tiene que presentar es el certificado de registro público vigente dentro de los últimos 3 meses. La empresa tiene que probar de que tiene, por ejemplo, personal a su cargo. ¿Cómo puede probar eso? Aportando ya sea copia de algunos contratos con sus colaboradores o la certificación de la Caja del Seguro Social, donde conste de que esa empresa tiene personal subordinado. Puede ser el aviso de operación que se emite en el Ministerio de Comercio e Industrias, cosas como esas, ¿no? O puede ser también el contrato de arrendamiento que demuestre que tiene un local para realizar tal operación. Muchas gracias. Y otra pregunta que me parece muy acertada es, ¿se puede aplicar a la residencia fiscal en una sola solicitud para 2 años fiscales? ¿Qué requisitos debo cumplir si deseo aplicar en diciembre de 2023 para 2023-2024? Bueno, bastante puntual. yo puedo responder esa pregunta. A ver, el trámite de residencia fiscal actualmente, desde finales del 2021 hacia acá, es un trámite electrónico que se presenta a través de nuestro sistema iTax, en donde el contribuyente tiene que escanear las pruebas y presentarla por esa vía. ¿Qué pasa?
Ahí la respuesta es sí y no. Sí se puede presentar una solicitud para 2 periodos fiscales, pero me hiciste una pregunta de si yo puedo presentar una solicitud en diciembre del 2023 que incluya una residencia fiscal para el 2024. La respuesta en ese caso sería no, porque el sistema está parametrizado solamente al tiempo actual. Es decir, que el sistema, cuando tú tratas de ingresar un año posterior, no te lo permite. ¿Qué he hecho yo en el pasado? Le he recomendado a los contribuyentes, espérate hasta el 1 de enero. Okay. Y ese día, bueno, lamentablemente vas a estar con tu resaca o lo que sea, pero para que quedes bien con tu cliente, presenta entonces la solicitud el 1 de enero porque el sistema no nos deja. Y por ese tipo de cosas es que no soy muy aficionado a la inteligencia artificial, ¿no? Porque la ley dice una cosa y el formulario al final no entiende de razones, ni de derechos, ni de lo que dice el código. Que el funcionario perfectamente puede tener toda la disposición de aplicar la ley como está dice el formulario, por alguna razón tiene alguna deficiencia de ese tipo, la ley no hay forma de aplicarla. Es que ya nos ha pasado. El sistema el siempre año manda. pasado Sí, trataron sí, y ahí no hay argumento El que sistema valga. siempre manda. Al final Exacto. es la computadora la que Sí. determina la aplicación de la ley en muchos casos, tristemente. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra exposición. En resumen, creo que lo que nos podemos llevar de esta discusión es que este tema ha estado en constante evolución desde hace muchas décadas, particularmente en el periodo en el que Panamá ha formado parte de este sistema internacional de tributación. Y podemos esperar que siga cambiando, aunque todo siempre va encaminado hacia una mayor supervisión, a cerrar cualquier válvula de escape que pueda existir, cualquier formalismo que pueda permitir un abuso. Cada vez se cierran más y más y más las posibilidades, digamos, de planeación fiscal. Los asesores fiscales de repente encontramos, y bueno, digo encontramos porque soy asesor, no es una admisión de culpa, aclaro. Encontramos las maneras de darle la vuelta al asunto y luego internacionalmente los países se ponen de acuerdo y dan la vuelta por otro lado, cierran la puerta y es una continua lucha de qué es lo que puedo aplicar y qué es lo que ya no me van a permitir aplicar, qué es aceptable en este momento, qué no va a ser aceptable dentro de 5 años. Y nos toca mantenernos al tanto siempre, ¿no? Porque siempre hay desarrollos en este tema. Hay gente muy bien pagada, muy bien preparada, cuya labor diaria es cerrar ese tipo de válvulas de escape y presentarle a sus respectivos países en este tipo de... Complicaron la existencia. Sí. En cierta forma sí, Ajá. siendo así bastante francos. Pero bueno, es la realidad en la que vivimos. Obviamente las autoridades tributarias siempre van a buscar recaudar más y obviamente qué mejor manera de aumentar la recaudación que cerrar cualquier huequito que pueda tener el barco por donde esté entrando agua y taparlo. Y bueno, nos toca siempre tener presente y como norte que todos estos cambios siempre van encaminados a mayor cumplimiento, a que haya menos abusos, que definitivamente los ha habido en el pasado, como me decía una vez un amigo, ¿no? Que cuando él empezó en esta materia hace bastantes años, los socios en su momento, él les llamaba vaqueros del viejo oeste por las cosas que hacían, ¿no? Era tierra sin ley. Obviamente el mundo ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años y ya las cosas que esos socios hacían, probablemente ya retirados, que hacían cuando tenían la edad de nosotros, hoy en día nadie lo pensaría porque se buscan un problema como ha sucedido en algunos países más avanzados donde precisamente este tipo de acciones y posturas agresivas han llevado a algunas firmas a tener incluso problemas reputacionales serios a nivel internacional o frente a sus respectivos gobiernos. Y bueno, toca seguir actualizado en el tema porque algo que les podemos asegurar es que esto no va a acabar aquí, va a pasar a una siguiente fase eventualmente que desconocemos. Lo único que podemos tal vez apostar con cierta seguridad es que va a haber más desarrollos. Esto no va a estancarse y decir, bueno, llegamos a un punto de equilibrio, al nirvana tributario y ya no hay más nada que hacer. Siempre va a haber algo nuevo
y los invitamos a todos a mantenerse al tanto de lo que esté sucediendo, ya sea los medios o ya sea a través de nosotros como profesionales. Y sobre todo en un mundo tan cambiante, donde las tecnologías, o sea, hoy te sale una tecnología, en 2 meses ya hay otra, Sí. y no sabemos qué va a pasar con el mundo. A lo mejor en 5 años ya no tengamos trabajo. Sí, o la Entonces auditoría hay la que hace una tributarle, computadora. probablemente hay que tributarle a la inteligencia artificial y a los robots. Entonces, Sí, Toca- pudiera toca ser. evolucionar. Sí, no lo quise mencionar así tan... No, pero es una práctico, posibilidad sí. que... Seamos Viene positivos, BEPS toca evolucionar. 3.0, eso es Sí, definitivo. claro. Esto como Rápido y Furioso, o sea, esto nunca acaba. Claro. Sí, Esto va a ser... las firmas internacionales ya están implementando inteligencias artificiales, así Sí. que nos toca estudiar más que nunca para mantenernos al tanto y que no nos quite el trabajo el robot, ¿no? O convertirnos en robot de alguna forma. Sí. Bueno, les damos las gracias a todos. Esperamos que les haya gustado el panel y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias.